Bueno, hoy hemos tenido una semana interesante. No nos encontramos hoy nuevamente, no nos acompaña el compañero Eduardo Lucita, el conductor de este programa. Se ha tomado un día para sus reuniones y sus debates, así que lo tendremos de nuevo la vez que viene con nosotros. Hoy hemos tenido una semana, podemos decir que ha habido una semana realmente con temas muy interesantes, muy agitados y que todavía siguen en pleno debate. Como ustedes sabrán, hoy se ha firmado el acuerdo en Neuquén, se ha firmado el acuerdo con Chevron, que ha sido inaugurado con un enfrentamiento, con una represión, en la cual no sabemos en la situación en la cual se encuentran los heridos y los detenidos en este momento, pero ha sido algo bastante complicado. Más allá de lo complicado que ya sabemos, es el camino que se está resolviendo llevar adelante con el tema de YPF. Otro tema que se ha tratado esta semana y que seguramente trataremos la semana que viene con el compañero Eduardo Lucita, que está preparando un trabajo sobre ese tema, es el fallo contrario a la Argentina, ¿no? El fallo contrario, en realidad es un fallo contrario al interés nacional que ha tenido, y previsible fallo contrario al interés nacional que han tenido la justicia de Estados Unidos, que colocan en una situación complicada a la relación argentina con el pago de los intereses de la deuda, o el pago de la deuda con los que no se habían acogido a los canjes anteriores. Eso lo charlaremos la semana que viene, pero indudablemente hoy también hubo un duro debate en el Parlamento. Creemos que es un tema que tenemos que estar atentos, ¿no? Porque Argentina sigue teniendo una abultada deuda externa, a pesar de que sabemos que quizá no, tiene una relación menor en relación al Producto Bruto Interno argentino, pero sigue siendo una deuda externa muy importante y cualquier problema que surja en ese frente o cualquier reincidencia en mercados externos puede llevarnos por un mal camino. Y el último punto que sucedió esta semana, que también está sucediendo en este momento, no sabemos si habrá que a nosotros nos incumbe en forma directa, es el debate en torno a la ley de medios. Hoy estuvo en la Corte Suprema de Justicia argumentando las dos partes, ¿no? El Estado Nacional y la empresa Clarín. Nosotros decíamos que la mejor forma de combatir a los monopolios mediáticos era apoyando las organizaciones populares que construyen en los medios comunitarios alternativos y haciendo efectivo el avance de ese 33% sobre el espectro radioeléctrico y también del 33% público y estatal. Bueno, hoy nos encontramos con que eso no se ha dado y que Clarín sigue dando una batalla importante contra el avance de esta ley, que nosotros pedimos su plena aplicación, aunque creemos que no se aplica por presiones de Clarín para que no se aplique sobre los monopolios específicamente, pero también no se aplica porque el gobierno ha decidido no avanzar, o por algún motivo, por intereses políticos o por lo que sea, ya lo discutiremos, ha decidido no avanzar en lo que es la implementación realmente del 33% para los medios comunitarios, tal cual dice la ley que nosotros apoyábamos y seguimos apoyando. Bueno, hoy en realidad trataremos un tema que está relacionado con varios de los puntos que nosotros planteamos al principio, ¿no? La presentación recién. Se habla mucho de los ferrocarriles, un tema fundamental. Se habla de la necesidad de industrialización en general, otro tema fundamental. Se habla la necesidad de proteger nuestra balanza de pagos contra las pérdidas, digamos, que produce los monopolios de exportación e importación. Pero hay un tema muy importante que en general se ha quedado medio en el olvido, que si nosotros recordamos, entre el programa de destrucción nacional que llevó adelante el menemismo, que podemos encontrar raíces viejas, pero que fue concretado evidentemente durante el gobierno de Menem, durante los primeros años del gobierno de Menem, se destruyeron los ferrocarriles, se privatizó los teléfonos, YPF se hizo el desastre que se hizo, pero también se destruyó en forma brutal la empresa naval argentina, la empresa ELMA, Empresas Líneas Marítimas Argentinas, que era un ejemplo de empresa que a nosotros nos permitía comerciar con el mundo con nuestros propios barcos y por lo tanto fijar nuestros propios términos de comercio, o por lo menos estar en condiciones de discutir los términos de comercio teniendo nuestra propia herramienta. Hoy tenemos en el piso a los compañeros del Foro Naval, compañeros que están trabajando para presentar un proyecto de ley, que además es un proyecto de reconstrucción de una empresa naval que implique una salida estratégica a lo que es la reindustrialización de nuestro país.
y una salida estratégica a recuperar las herramientas de soberanía que nos permitan llevar adelante una reconstrucción nacional verdadera. Bueno, en el siguiente bloque estaremos charlando con los compañeros, así que, señor director, los dejo en manos de Barricada TV, sus propagandas. Bueno, seguimos en el segundo bloque de Miserias de la Economía con los compañeros del Foro Naval. Tenemos acá a Dolores Torcianti, a Martín Ayerbe y a Agata Grimberg, ¿no? Que son del Foro Naval, pero también son de otras organizaciones, ¿no? ¿Vos sos Sí, yo soy del Foro Carretero Atilio López. ¿Y vos? De la Federación Popular de Transporte de Eva Perón. De la Federación Popular de Transporte. A ver, ¿por qué no me cuentan primero qué es el Foro Naval, que yo presenté el Foro Naval, y después qué es esta coordinación que están construyendo? Bueno, el Foro Naval Argentino nace con el objetivo de crear un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, a partir de que en el 2009 la Argentina, a través de la Cancillería, en ese momento estaba el ex canciller Tayana, hizo la presentación en las Naciones Unidas, en el ámbito correspondiente, que es la CONMEBAR, que atiende las cuestiones marítimas de las naciones, y extiende la Argentina su espacio marítimo a 350 millas. Anteriormente estábamos en 200 millas, y la Argentina extiende su espacio marítimo a las 350 millas. Eso hace que la Argentina, más que nunca en el siglo XXI, se defina como país estrictamente marítimo. Tenemos 2.800.000 kilómetros cuadrados en continente americano, 1 millón de kilómetros cuadrados en continente antártico y 6.500.000 kilómetros cuadrados de mar. Entonces, este país marítimo, este país que es bicontinental, que tiene un paso estratégico en el pasaje de Drake y el estrecho de Magallanes, conectando el Atlántico y el Pacífico Sur, donde circulan gran parte del comercio internacional y la flota de guerra de las potencias extranjeras, debe ser atendido con la envergadura que requiere, que es a través de un ministerio. Hoy la Secretaría de Pesca está dentro del Ministerio de Agricultura. Es casi una ridiculez producto del Estado deformado que se creó en la década del 90 a partir del diseño del Banco Mundial. Entonces, esta nueva Argentina bicontinental, bioceánica, requiere de una marina mercante de bandera nacional, requiere del patrullaje marítimo con la flota de mar y requiere que los argentinos empecemos a mirar hacia el mar y no hacia la pampa húmeda, como nos han enseñado dentro de la... Es una cuestión casi cultural impuesta por las clases dominantes en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Nos dicen, nuestro mundo está hacia adentro, hacia el campo, donde está nuestra única riqueza, que es una riqueza, pero no es nuestra única riqueza, ni la riqueza que nos va a sacar de la condición de país exportador y dependiente, ¿no? Sí, con la oligarquía agropecuaria como sujeto y el ejército como partero. Bueno, esa deformación ideológica liberal, unitaria y de origen mitrista es la anti-argentina, es la antinación que no permite que el país se desarrolle en sus plenas capacidades. Entonces, la extranjerización hoy del comercio exterior, en donde 130 millones de toneladas que se operan en el país, 30 de importación y 100 millones de toneladas de exportación se realizan en buques extranjeros operados por las grandes corporaciones multinacionales en lo que es cargas containerizadas, en esos grandes cajones metálicos que se ven en el puerto, con alto valor agregado, Ambursud, Mediterranean Shipping Company, Hapag-Lloyd, COSCO, Evergreen, en un total de... todo en manos de empresas multinacionales extranjeras. A ver, vos contame un poco, lo tuyo es el transporte carretero. Carretero, exactamente. ¿Qué viene a ser la organización que están construyendo? El tema es que una vez el Foro Naval con el Plan Naval encargándose del comercio exterior, era hora de pensar en lo que es el comercio interior también. Hoy en día el 95% de las cargas se mueven en camión. Por eso también es importante pensar en un sistema articulado, como planteábamos nosotros, con un foro carretero, uno ferroviario, uno aeronáutico. El flete es un valor agregado muy importante, que el Estado tranquilamente lo podría realizar para brindarle un servicio mejor a todos los productores argentinos, claramente. Y así también poder abaratar lo que son los costos. Charlábamos al principio, fuera de cámara,
la cantidad de dinero que pierde un país cuando no controla sus fletes, ¿no? ¿Y cómo es tu área? ¿Es la coordinación? Bueno, la Federación Popular de Transporte nuclea a los otros 4 foros, al aeronáutico, al carretero, al ferroviario y al naval, que es desde donde nació todo. Entonces, como decía Dolores, a partir de tener el plan naval, que es lo que nos da la herramienta para controlar nuestro comercio exterior, empezamos a pensar en el comercio interior también. Entonces desarrollamos todos los foros para abarcar todos los modos de transporte y la Federación Popular de Transporte lo que hace es integrarlos y a partir de ahí empezamos a trabajar en el proyecto de ley de la empresa de líneas multimodales argentinas, que es la ELMA del siglo XXI. A ver, mencionaste la palabra clave, ELMA, ¿no? Que decíamos en un principio también que muy bien se habla y se discute el tema ferroviario, se habla y se discute el tema de Aerolíneas Argentinas, se habla y se discute el tema de YPF, pero ELMA está como olvidada, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo surgió ELMA? ¿Y qué nos podés contar? ¿Qué les podés contar a los televidentes? ELMA era la empresa de líneas marítimas argentinas creadas en 1960 en el gobierno de Frondizi. La firma de la ley y el decreto de creación está acompañado por la firma de Álvaro Alzogaray, inclusive. O sea que hasta los peores de los argentinos entendían en la década del 60 la participación estratégica en el comercio exterior. Ahora tenemos mejores ejemplos que Alzogaray. El Che Guevara decía en la conferencia de Angola, cuando se encontraba peleando en África, que cuando los países son libres, su comercio exterior define su política interna. Mas cuando los países son coloniales, es su comercio exterior el que controla la política interna y lo mantiene sujeto a la División Internacional del Trabajo. La empresa ELMA, en la década del 60, nace a partir de que en el 55 la fusiladora destruye el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, y la Junta Nacional de Granos luego, en la última dictadura militar. Claro, el IAPI era el organismo que compraba a los productores a un precio sostén y vendía en el mercado internacional, garantizando así que el Estado controlaba el comercio internacional, no los monopolios agroexportadores, y tenía la renta como para pensar la distribución de la riqueza en diferentes áreas, crecimiento, etc. Exactamente, esto era muy beneficioso para el pequeño productor, que hoy se encuentra alineado bajo el mando de la oligarquía agropecuaria y las corporaciones multinacionales como Monsanto, Cargill o Ungemor, en los cuales el Estado le daba el factor de escala al pequeño productor, que si no se lo tiene que dar el capital privado. Entonces, en la posibilidad de acopiar en silos estatales, en cribas, y usar los elevadores de cereales estatales, le permitía al pequeño productor poder exportar, ya que los embarques que hoy viajan a la China con soja no son de a puñaditos. Con 10, 20 hectáreas no se llena un buque. Entonces, el único que le puede dar factor de escala al productor es el Estado y lo puede promocionar. Hoy se encuentra deprimido y controlado bajo los precios internacionales que se definen en el mercado de Chicago. Cuando se crea la ELMA, la empresa de líneas marítimas, se avanza sobre las cargas containerizadas, sobre las cargas petroleras, y es una empresa que logró llegar a tener 70 embarcaciones. 70 embarcaciones, mirá qué importante, ¿eh? Era una empresa destacada en el contexto de los países del tercer mundo, por lo menos seguro, ¿no? Los viejos de ELMA nos dicen que ELMA llegó a ser la cuarta naviera del planeta Tierra en su momento. Llegó a ser muy importante en el comercio internacional. Antes de eso existía la flota naval del Estado, creada por los conservadores, y después estaba la flota que era de Mianovich, la conocida como la flota Dodero, que estatiza Perón en la década del 40, la une con la flota de navegación de ultramar, y a partir de ahí todos esos avances parciales se coronan en la década del 60 con lo que es la creación de la ELMA. Se crean astilleros y todo eso hace que todo el tema naval esté integrado. En 1948 se crea el astillero Río Santiago y se amplía a lo que es AFNE, que es Astilleros y Fábricas Navales del Estado, junto con el Arsenal Azopardo, lo que es Fabricaciones Militares, FANASUL. Y a partir de ahí la Argentina fabrica buques para su propia flota mercante y para la Armada. En este momento nos encontramos que el astillero Río Santiago está activo, tiene 3.500 hombres trabajando, una capacidad instalada para albergar 9.000 hombres, pero no fabrica buques para la Argentina. Hoy hemos fabricado buques para Alemania.
hemos fabricado buques para PDVSA, que es la cuarta petrolera del mundo y la primera reserva de petróleo certificada por la OPEP. Hay en América del Sur, en territorio venezolano, mayores reservas de petróleo que en Arabia Saudita, y que si contabilizáramos desde 1750 hasta el día de la fecha lo que significó el consumo de petróleo a nivel industrial en el planeta Tierra, abajo, en el subsuelo venezolano, están la misma cantidad de barriles que se han consumido hasta el día de la fecha. Venezuela no compra en Argentina alguno de sus buques. Venezuela, en un hecho de profunda unidad suramericana, porque es la unidad industrial de la patria grande, que es la unidad verdadera, no es la unidad retórica, porque con la retórica hemos visto que estos últimos 30 años no alcanza, necesitamos más, y en ese sentido PDVSA encarga por órdenes de Chávez la construcción de buques en el astillero Río Santiago y lo elige porque es 100% estatal. Entonces es una unión entre empresas estatales. No es la unidad del comercio entre grandes monopolios que ni siquiera son de las naciones específicas, ¿no? Sino que tiene que ser una unidad pensada en función de los intereses nacionales y específicamente las empresas del Estado deberían representar esos intereses. O sea, si hubiera una decisión nacional concreta, correcta, sería esa, ¿no? La que vos decís. Chávez comprendió en el 2002, en el golpe de Estado, de que debía crear una flota mercante para poder transportar el petróleo venezolano, porque el 65% de la producción venezolana tiene como destino Estados Unidos. Y eso significa un 15% del consumo interno norteamericano. Estamos hablando de una potencia que absorbe, que se apodera del 1/4 de la energía disponible del planeta Tierra. El 25% de la energía disponible del planeta Tierra está controlada por los norteamericanos. Entonces Chávez, para romper esa dependencia que hereda de un pasado neoliberal en Venezuela, manda órdenes de compra para construir los buques. Entonces, eso le permitiría, la flota mercante propia de PDVSA, llevar el crudo venezolano al mercado del Pacífico, de Singapur, al mercado petrolero de Asia. Una pregunta, hablando de Venezuela y el petróleo. Yo recuerdo que YPF tenía buques tanque en un momento, que no debe tener más, digamos, ¿no? Me imagino. El petróleo que, porque Argentina, a pesar de que estamos con estos problemas energéticos, qué sé yo, y la crisis en las reservas, las empresas siguen exportando. Se exportan en buques Extranjeros. ¿no? Bien. ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo fue el proceso, específicamente, muy brevemente, ¿no? Pero cómo fue el proceso de destrucción de Elma? Mira, en la década del 90, nosotros teníamos una capacidad de bodega de 3 millones de toneladas. Eso significa que nosotros en bodegas de bandera nacional llevábamos 3 millones de toneladas de nuestras importaciones y exportaciones. En el año 91, Menem Cavallo sacan el decreto 1772 que desregula la actividad comercial del flete. A partir de ese momento se produce el primer cese de bandera en octubre del 91 y para el 1 de enero del 92 habíamos perdido más de 67 buques de bandera nacional. Esto es más de un buque por día. Pasamos de cargar en nuestros buques 3 millones de toneladas a cargar menos de 1,5 millones. Eso solamente los primeros 2 meses. En los siguientes 10 años pasamos a tener una flota de solamente 19 buques y cargar 160.000 toneladas. Esa fue la destrucción de Elma y de toda la industria naval argentina. Una política privatista y neoliberal firmada por Menem Cavallo. ¿Qué pasó con los barcos? Es una curiosidad. ¿Qué hicieron? ¿Los vendieron? Algunos se vendieron, hay decretos de venta de los buques y además algunos se abandonaron. El reviente fue tal en donde a veces, quien a veces puede pecar de inocencia, dice, bueno, pero vendieron las joyas de la abuela, porque esa plata iba a ir para los jubilados. Eso decían de YPF, me acuerdo que lo decía Manzano. Bueno, así, riéndose, decía, estos tipos, estos traidores a la patria que han cometido delitos de lesa patria, los cuales son imprescriptibles y deberían dar explicaciones como lo están haciendo los militares de la dictadura militar en los juzgados argentinos, estos tipos revientan la empresa porque la coherencia que nosotros tenemos que encontrar no está en estos pequeños personajes nefastos, como pueden ser Manzano, Cavallo y demás, que son solamente la tropa cipaya del imperialismo anglo-norteamericano que hace de cancerbero del infierno argentino, sino que la coherencia está en las embajadas extranjeras.
Lo que había que destruir era una flota mercante de bandera nacional que le permitía a la Argentina la soberanía en el comercio exterior, porque uno puede tener una oficina para firmar declaraciones juradas de importación, pero con eso no alcanza. Tiene que ser más profunda la intervención. Necesitamos del Estado empresario, del Estado que fija precios a partir de intervenir en el mercado directamente, no solamente de regular. Eso lo hacía ELMA. Ahora, lo que había que destruir para las embajadas extranjeras era el poder naval argentino, porque además se intenta destruir la continuidad de la fabricación de buques militares en Astillero Río Santiago cuando tenemos un enclave colonial marítimo en nuestras Islas Malvinas. Sí, bueno, no es específicamente el tema, pero es cierto que nosotros hablamos que no tenemos hipótesis, yo no sé si seguirá diciendo lo mismo, no tenemos hipótesis de conflicto cuando tenemos un conflicto. No, claro, no tenemos hipótesis de conflicto. Tenemos un conflicto. Militar, además, porque claramente lo expresa la otra parte todos los días, ¿no? Bien, para cerrar este primer bloque, ¿por qué no nos redondean un poco el tema de qué significa el costo de los fletes, de no tener la capacidad propia de fijar los fletes en términos de balanza de pagos, de pérdida de dinero para el país? Con algo sencillo. Bueno, hoy la Argentina solamente en flete marítimo paga sin ningún beneficio 6.500 millones de dólares por año, por no realizar ningún flete. Si la Argentina recuperara la reserva de cargas, que es un derecho internacional a realizar el 50% de los buques de importación y el 50% de los fletes de exportación, podríamos apoderarnos de ese mercado de flete, que hasta los privados reconocen en este momento que obtienen un 30% de ganancia limpia, libre de impuestos, limpio de pelo y barba. Un 30% de la facturación engrosa los bolsillos de las corporaciones multinacionales. Nosotros podríamos volcar la facturación de los suculentos fletes containeros que van al norte de Europa o que o provienen de China, realizándolos con buques de bandera nacional construidos en el astillero Río Santiago, reactivando los otros astilleros que han sido cerrados en la década del 90 porque se plegaron a la globalización y al neoliberalismo y cerraron todos. El único que resistió es Río Santiago por ser estatal y por ser defendido por sus propios trabajadores. Podríamos volcar esa facturación de 6.500 millones de dólares y sus utilidades a reconstruir la traza ferroviaria, a reconstruir las rutas y realizar la transferencia que bien planteaba Dolores de que el 95% de las cargas se realizan en camión cuando el ferrocarril es el medio apropiado para las cargas, porque es el transporte de cargas por excelencia y es donde viaja el pobre. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque y seguimos charlando después de las propagandas de Barricada TV. Bueno, seguimos en Barricada TV, en el tercer bloque, de Miserias de la Economía. Bueno, a ver, ¿por qué? Contanos un poco cómo es el tema tema de los fletes en tierra, cómo anda el tema del transporte terrestre. Bueno, la realidad es que hoy en día el 95% de las cargas que se transportan en todo el país se mueven arriba del camión, que es sumamente costoso en comparación a otros medios como por ejemplo el ferrocarril, que es mucho más económico, cuesta un 30% menos y además contamina muchísimo menos. El ferrocarril ha sido olvidado por políticas privatistas, por sobre todo, y capitalistas, obviamente. Hoy en día las empresas que concesionan, o han concesionado, porque algunas han terminado, los ferrocarriles han deprimido estos ferrocarriles, tanto lo que son las vías, las locomotoras, los vagones, para así hacer crecer las flotas camioneras, que son totalmente privadas. Hay un caso en particular, una empresa brasilera, ALL, que hasta hace poco concesionaba 2 ramales acá en Argentina. Claro, que fue la que se expropió, o bueno, no sé si se expropió, pero se hizo algún tipo Sí, se hizo un cambio ahí de la concesión. Tenía una que va desde Mendoza, atravesando todo el centro del país, hasta Buenos Aires, y otra que va por la Mesopotamia. O sea, todo el tema tiene que ver con el comercio con Chile y con Brasil, ¿no? Exactamente, y además para también sacar por el puerto de Buenos Aires productos, es toda la ruta sojera, básicamente. ALL Logística, quien utilizaba el 50% de las vías que tenía y los vagones y las locomotoras que tenía en concesión, tenía además una flota de 1.000 camiones, con las cuales
sí transportaba el total de la soja que no transportaba en el ferrocarril. Todo en beneficio de sus ganancias, básicamente. ¿Y de qué capital es ese? Son los yanquis. Sí. Son yanquis. Bueno, a ver, Ahí hay una salida bicontinental, claro, entre lo que es el Pacífico a través de Santiago en Chile, cruzando por Mendoza, y a través de lo que es el ramal de América Latina Logística Mesopotamia, que es el Urquiza, claro. el ferrocarril Urquiza, la salida hacia Santos, el puerto de Brasil. Los proyectos que siguen vigentes, a pesar de que cada uno de nosotros llevamos una pala de enterrador a la cumbre de Mar del Plata para enterrar el Alca, Sí. hay algunos proyectos que siguen vivitos y coleando. Esos proyectos se pueden encontrar en lo que es IRSA. IRSA claro. es parte del ALCA, es parte del control de las grandes redes de transporte, de las redes troncales del comercio exterior, que pretende cortar a América Latina horizontalmente para lograr las salidas bioceánicas. Nosotros vamos por un proyecto de integración vertical de América Latina que una Caracas con Buenos Aires a través de una troncal de transporte, con ductos de transporte de petróleo, de gas, agua potable y todo lo que los suramericanos necesitamos para poder realizar nuestra definitiva independencia. Para esto, ustedes están trabajando en estos días, en estos días no, vienen trabajando hace bastante tiempo, y en estos días van a presentar un proyecto de ley en el Congreso. ¿Por qué no cuentan? Sí, nosotros estamos trabajando durante todo el último año en la creación de un proyecto de ley para la empresa de líneas multimodales de la Argentina, la ELMA 21. Como tuvimos la empresa de líneas marítimas argentinas, ahora el transporte cambió y es multimodal, así que el siglo XXI requiere de una empresa de líneas multimodales argentina. ¿Multimodal qué significaría? Multimodal significa que involucra todos los modos de transporte. Te pongo un ejemplo. Esto, ELMA es tanto para cargas como para pasajeros. Si vos, pasajero, te querés ir de vacaciones, ELMA te va a buscar a la puerta de tu casa con un remis, te lleva al aeropuerto, te sube al avión que te tenés que tomar. Donde llegaste al aeropuerto de destino te está esperando un transporte para llevarte hasta la estación de tren correspondiente, donde te tomás el tren que te está esperando, y cuando te bajás del tren, otro remis te está esperando y te lleva hasta la puerta del hotel. Sería una corporación de transporte que breca todo estatal. Como son las multinacionales que controlan el transporte de contenedores, de granos y todo el transporte mundial, son todas empresas multimodales. Para poder pelear contra ellas tenemos que ser multimodales. Y en ese sentido, para un productor significaría que la producción saldría del lugar de la producción, iría a la estación de tren, de la estación de tren llegaría al Exacto. barco, del barco llegaría al puerto. Lo que tenés que transportar va en contenedor, asilo. ELMA va con el contenedor hasta el campo, lo precinta con el producto tuyo adentro, y así precintado se hace cargo de todo el flete y seguro hasta el lugar de destino en las mismas condiciones, haciéndose cargo de todas las fases involucradas, cualesquiera que estas sean. Es un servicio puerta a puerta para cargas y pasajeros. Y la sigla ELMA entonces sería Empresa Líneas Marítimas Multimodales Argentina, claro. ELMA del siglo XXI. ¿Y cómo viene trabajado? ¿Cuándo lo presentan el proyecto? El 12 de septiembre en la Cámara de Senadores, en el Salón Manuel Belgrano del Anexo, a las 18 horas. ¿Han encontrado recepción en las bancadas? ¿Quiénes lo firmarán? ¿Alguien lo recibe, le pone la firma? Lo va a presentar el senador nacional por Tierra del Fuego, Osvaldo López. Es un compañero que viene de la Central de Trabajadores Argentinos, tiene sus orígenes en la CTA, es un abogado laboralista que se ha dedicado a defender a los compañeros de la CTA, y bueno, honrando esa tradición, hoy que le toca ocupar un lugar dentro del Senado, impulsa estos proyectos que tienen origen en las organizaciones libres del pueblo, como somos nosotros, que no pertenecemos mayoritariamente ni al sector naval ni al sector de transporte, sino que somos argentinos honestos y patriotas que nos ganamos la vida como podemos y tratamos de meternos el país en la cabeza, ya lo tenemos en el corazón, pero tratar de comprender cómo es el comercio internacional, cuáles son las redes troncales del comercio exterior y cuáles son los lazos de dependencia que a veces, y sobre todo se ha visto en la última campaña política, realmente los grandes temas nacionales están fuera de la agenda, y para nosotros es importante poder hablar claro y frontalmente sobre estas cosas. Ustedes me decían que, para ir cerrando, ¿no?, porque se nos acaba el tiempo del programa,
me decían que este es un proyecto para los próximos 20 o 30 años, ¿no? El plan naval es para 35 años, una noria de producción que le hemos establecido con la vida útil del buque. El buque tiene que resistir, dentro de los cálculos de ingeniería que hemos realizado, tiene que resistir 35 años a la fatiga. Esto quiere decir que a los 35 años los materiales, el acero, sufre una fatiga en la cual hay que hacerlo chatarra y reemplazarlo por uno nuevo. Bueno, cada 35 años se vuelve a iniciar esa noria de producción que nosotros hemos proyectado en 118 buques graneleros para llevar nuestras cosechas, 14 buques portacontenedores para traer las cargas de importación y de las cargas industriales argentinas, las manufacturas de exportación. 39 buques petroleros para manejar nuestro plano de combustibles con independencia y soberanía y poder establecer un vínculo con Venezuela mucho más profundo, porque hoy el intercambio está mediado por las corporaciones multinacionales, que son las que realizan el transporte de Es petróleo. como si hubiera una puerta y la llave la tiene otro. Y sí. Ni el que está del otro lado ni el de este. Uno que no nos quiere, además, y la abre cuando quiere. Y sí, entonces nosotros esa unidad la tenemos que profundizar y la tenemos que acercar a partir de hechos materiales, de materialidades como son los buques. Es la hora de volver a la Argentina del modelo argentino de desarrollo, del Estado empresario, que tantos beneficios desde San Martín creándose su propio armamento con el Ejército de los Andes, en el Ejército de los Andes con el cura Beltrán. Juan Manuel de Rosas creando la primera ley de aduanas, controlando el primer intento de control del comercio exterior, por lo cual después tuvimos que pelear en la batalla de vuelta de obligado 10 años después de la sanción de ley de aduanas. Luego de eso, en 1922, Irigoyen Mosconi crean la primera petrolera estatal del planeta Tierra. Y a partir del periplo de Mosconi en América Latina se crea el plano petrolero estatal con Pemex Es en cierto, México, ¿no? Eso es bueno Petrobras, recordar, que ANCAP, la experiencia de Mosconi fue tomada por la mayoría de las por todos los petroleras estatales de sudamericanos. América Latina. Lázaro Eso Cárdenas, es cierto, el ¿eh? estatizador del petróleo Fue mexicano, con Mosconi, sí. se inspira en la de experiencia de Mosconi. En 1922, los soviéticos en 1917 hacían su revolución y recién hacían los primeros intentos sobre lo que significaba la socialización de la media producción. Los radicales de la mejor tradición argentina, los radicales de la liberación, en 1922, ahí nomás de los soviéticos, crearon una empresa petrolera estatal, los medios de producción en función social. Bueno, luego el peronismo es bastante conocido por todos, la creación de la Comisión de Energía Atómica, Astillero Río Santiago, la creación de Aerolíneas Argentinas, la creación de Somisa. Antes no había plano del acero, antes de Somisa. No había plano naval antes de Astillero Río Santiago. No había plano del petróleo en Argentina antes de YPF. Primero fue el Estado y luego vinieron los privados con un mercado que fue creado previamente por el Estado Nacional. Bien, yo te decía, bueno, vamos a cerrar, y decía esto de cuánto tiempo era el proyecto que ustedes tenían para que se pudiera desarrollar plenamente, porque justamente creo que vivimos en una época cortoplacista. Y que si no rompemos con el cortoplacismo, que es lo que se nota en las campañas electorales, que se nota en las discusiones políticas que hay en general, no vamos a poder ir a ningún lado. Cualquier proyecto que queramos construir requiere pensarlo para los próximos 5, 10, 30, 50 años. Porque por más, y no estar atado, no estar pensando qué va a pasar la próxima elección, o si, bueno, dentro de 5 años ya no voy a estar, mejor no hago un proyecto de 30, porque a mí no me va a servir. Si nosotros no rompemos con eso, no vamos a ir a ningún lado. Por eso, bueno, de acá saludamos mucho este proyecto y bueno, y los vamos a apoyar, ¿no? Evidentemente es parte de la reconstrucción nacional que nosotros estamos impulsando, colaborando desde nuestra trinchera para que se pueda llevar adelante en Argentina, ¿no? Bueno, compañeros del Foro Naval, les agradezco del Foro Naval, Federación Popular de Transporte. Federación Popular de Transporte Y Foro Carretero. y Ferrocarreteros. Les doy muchas gracias que hayan venido acá a Barricada TV, a Miseria de la Economía. Y cuando se aproxime el 12 de septiembre estaremos por ahí comunicándonos para estar presentes en la actividad. Bueno, gracias, están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, señor director, nos vemos en 5 minutos en el noticiero popular de Barricada TV, conducido por Luciana Lavila.